Em la vastedade los cielos, donde las estrelas bailam bajo la luz divina, existe uma história que resuena a lo largo de las generaciones. La história de Job é mais que uma narrativa, é um lamado a la resiliência y a la fe inquebrantable. À medida que te hablo, querido oyente, escucha atentamente, pues las lecciones contenidas em esta travessia são preciosas. Job, homem justo, experimentou o extremo del dolor y el sofrimento, pero aún así no perdió su confiança em el Altíssimo. Su vida é testemunho de que la esperança pode brilhar incluso em las horas mais oscuras. Em tempos de pruebas, muitos podem sentir que estão solos, pero la trayectoria de Job revela que nunca estamos desamparados. Enfrentou perdas inimagináveis, sua riqueza, sus hijos y sua saúde. Sin embargo, em meio de essa tormenta de tragédias, levantou sus olhos hacia los cielos y buscou o entendimento do Criador. Esta búsqueda incessante de la verdade y de la conexão espiritual é poderoso recordatorio de que nuestra fe é probada, pero nunca deve ser abandonada. Lo que lhe sucedió a Job não foi solo uma série de infortúnios, sino uma metamorfose de sua alma. Em lugar de desesperar-se, questionou, reflexionou y sobre todo, aprendió. Se convirtió em símbolo de perseverancia, mostrando que incluso las lamas de la adversidade podem moldear o carácter mais noble. Su coração estava aberto a la comunicação divina, y esta apertura lhe trajo consuelo em tempos de desesperação. Por elo, nunca subestimes o poder de la oração y la reflexão. Tu que agora escuchas estas palavras, puedes encontrar-te em uma encruzilhada similar à la de Job. Las dificuldades podem parecer insuperáveis, pero recuerda que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Quando o mundo pareça desmoronar-se, busca a luz que brilha dentro de ti. La história de Job nos ensina que la verdadeira fuerza não reside em evitar o dolor, sino em enfrentar las adversidades com valentia y fe. Assim que permite que tu espírito se eleve, incluso quando o suelo pareça deslizante. La perseverancia de Job no passou desapercebida. Em el apogeu de sua aflicção, declarou que su Redentor vive, y esto resuena em nuestro ser. Esta afirmação não é solo uma frase, sino uma poderosa declaração de fé que resuena através do tempo. Ao proclamá-la, Job se conectou com a eternidade, recordando-nos a todos que a esperança é mais forte que a desesperação. Recuerda, querido oyente, que a luz que buscas está dentro de ti. Em la tristeza y em la alegria, somos invitados a crescer. La história de Job não se cierra em su dolor, sino que se expande em sua recuperação. Quando todo parecia perdido, fui restaurado el doble. Esta promessa divina de restauração é recordatorio de que incluso em los momentos mais oscuros, la luz volverá a brilhar. A luz la que deve guiar tus passos, porque cada dia é uma nova oportunidade para começar de novo. Tem fé em que lo mejor aún está por venir. Así, ao caminhar juntos em esta travessia, recuerda que cada uno de nós outros está lamado a ser Job em nuestras propias vidas. O coragem de enfrentar desafios y la sabedoria de aprender de elos nos hacen mais fortes. Que tua história também se entrelace com la de Job, donde o dolor se transforma em aprendizagem y la desilusão em fé renovada. La vida é uma tapisseria de experiências, y cada hilo que teje tua história é valioso. Que encontres consuelo em las lecciones que Job nos deixou. Quando la tristeza amenace com invadir tu coração, mira hacia los cielos y recuerda que há uma fuerza maior a tu favor. Esta fuerza não promete uma vida isenta de problemas, pero assegura que nunca estarás solo. Encuentra paz em la certeza de que ao igual que Job, pode superar qualquer prueba. Tu fé é ancla, y é através de ela que navegarás por las tormentas de la vida. Job no solo soportou suas pruebas, sino que também se convirtió em faro de esperança para muitos. Sua história sigue inspirando aqueles que se encontram em situações difíceis. Tu que agora escuchas, eres parte de essa continuidade. Ao enfrentar tus propios desafios, recuerda que tus ações y reações podem impactar a outros a tu alrededor. Tu fé pode ser o vínculo que une corazones em tempos de crises. Que las palavras de Job resuenem em tu mente y coração. Sua determinação de permanecer fiel a Deus, incluso em meio do sofrimento, e mensagem poderoso. Cada vez que te sientas tentado a rendir-te, recuerda que tua história aún se está escrevendo. Cada dia é uma nova página, cada eleição é uma nova linha,
Tu eres eu autor de tu propia narrativa. Por lo tanto, continua escrevendo com valentia YFE. La vida pode apresentar desafios inquebrantáveis, pero la forma em que respondes a elos define tu viagem. La história de Job nos ensina que detrás de cada dolor, existe uma oportunidade de crescimento y renovação. Tienes o poder de transformar tus adversidades em victorias. Mantém la cabeça em alto y o coração aberto, porque grandes coisas estão por venir. La jornada é larga, pero cada paso conta. Quando miras tu propia vida, quer vês? Reconoce tus luchas, pero no deixes que definam quem eres. Ao igual que Job, poseis uma fuerza interior que pode despertar-se em meio do caos. Essa fuerza não é algo que debas temer, sino algo que debes acolher. Através do dolor, descobrirás la profundidade de tu resiliência y la beleza de tu fé. Recuerda que eres mais fuerte de lo que imaginas. Por último, querido oyente, leva contigo a certeza de que cada dia é uma nova oportunidade de reconectar-te com tu essência. La história de Job é recordatorio de que, incluso em las noches mais oscuras, la luz do amanhecer sempre lega. Tu travessia é única y preciosa, y cada paso que das te acerca a futuro brilhante. Por lo tanto, sigue adelante com valentia, y que la história que vive se una oda a la resiliência y a la fé. Pero, que pasó después de que Job enfrentou sua tormenta personal? La história não se detiene em su sofrimento, sino que nos invita a descobrir la sabedoria que surge de la adversidade. Imagina-te por um momento, querido oyente, atravessando la desolação y sentindo que todo se ha perdido. Em meio de este vacio, Job começou a questionar no solo su dolor, sino o propósito de sua existência. É em estes momentos de incertidumbre donde las verdades mais profundas suelen revelar-se. Sua viagem espiritual se convirtió em uma búsqueda de significado, eso é algo com o que todos podemos identificar-nos. Cada passo que Job daba lo acercaba a la compreensão de que la vida é um entramado de experiências que nos transforma. O dolor não é solo uma carga, sino também um maestro. Assim como o fuego forja o acero, nuestras pruebas nos moldeam y fortalecem. Job, em sua angústia, começou a ver la beleza em la lucha, entendendo que incluso los momentos de quiebre podem ser o prelúdio de uma restauração milagrosa. É aqui donde la história nos lança um desafio. Podemos encontrar o significado em nuestras propias pruebas? Mientras Job reflexionava sobre sua situação, se deu conta de que la compasión y la empatia eram componentes cruciais de seu caminho. Não estava solo em seu sofrimento. Outros lo rodeaban, enfrentando suas propias batalhas. Esta revelação lhe permitiu conectar com aqueles que também buscavam respostas. La ideia de que nuestra lucha no solo nos afecta a nós outros, sino também a quienes nos rodeam, é fundamental. Job se convirtió em um símbolo de unidade em el sofrimento, mostrando que la verdadeira fortaleza radica em compartir nuestras cargas. À medida que las nubes de seu sofrimento começavam a despejar-se, Job empezou a ver destellos de esperança. La fé que havia sostenido durante sua tormenta se convirtió em sua luz guia. Imagina o momento em que, tras uma larga noite de tormentas, o sol comienza a asomar em el horizonte. Este momento de claridade se traduz em uma nova perspectiva sobre la vida. Em seu coração, Job compreendió que o sofrimento era solo um capítulo, no la história completa. O que passaria se tu também pudieras adoptar esta perspectiva ante tus propios desafios? Los amigos de Job, aunque bien intencionados, a menudo ofereciam consejos que não resonavam com sua alma. Em sua búsqueda de verdade, Job aprendió a discernir entre o ruído y la sabedoria genuína. A vezes, las vocês que creemos que nos guiarão são las que mais confusão generam. Este descobrimento foi liberador para él, permitindo-lhe enfocar sua energia em sua relação com o divino. Aqui é donde podemos encontrar um paralelismo em nossas vidas, a importância de rodear-nos de aqueles que realmente compreendem y apoiam nuestro viaje. La historia de Job nos invita a reflexionar que las palabras de Job resuenen en tu mente y corazón. Su determinación de permanecer fiel a Dios, incluso en medio del sufrimiento, es un mensaje poderoso. Cada vez que te sientas tentado a rendirte, recuerda que tu historia aún se está escribiendo. Cada día es una nueva página. Cada lección es una nueva línea, y tú eres el autor de tu propia narrativa. Por lo tanto, continúa escribiendo con valentía y fe. La vida puede presentar desafíos inquebrantables, pero la forma en que respondes a ellos define tu viaje.
La historia de Job nos enseña que, detrás de cada dolor, existe una oportunidad de crecimiento y renovación. Tienes el poder de transformar tus adversidades en victorias. Mantén la cabeza en alto y el corazón abierto, porque grandes cosas están por venir. La jornada es larga, pero cada paso cuenta. Cuando miras tu propia vida, ¿qué ves? Reconoce tus luchas, pero no dejes que definan quién eres. Al igual que Job, posees una fuerza interior que puede despertarse en medio del caos. Esa fuerza no es algo que debas temer, sino algo que debes acoger. A través del dolor, descubrirás la profundidad de tu resiliencia y la belleza de tu fe. Recuerda que eres más fuerte de lo que imaginas. Por último, querido oyente, lleva contigo la certeza de que cada día es una nueva oportunidad de reconectarte con tu esencia. La historia de Job es un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, la luz del amanecer siempre llega. Tu travesía es única y preciosa, y cada paso que das te acerca a un futuro brillante. Por lo tanto, sigue adelante con valentía, y que la historia que vives sea una oda a la resiliencia y a la fe. Pero, ¿qué pasó después de que Job enfrentó su tormenta personal? La historia no se detiene en su sufrimiento, sino que nos invita a descubrir la sabiduría que surge de la adversidad. Imagínate por un momento, querido oyente, atravesando la desolación y sintiendo que todo se ha perdido. En medio de este vacío, Job comenzó a cuestionar no solo su dolor, sino el propósito de su existencia. Es en estos momentos de incertidumbre donde las verdades más profundas suelen revelarse. Su viaje espiritual se convirtió en una búsqueda de significado, y eso es algo con lo que todos podemos identificarnos. Cada paso que Job daba lo acercaba a la comprensión de que la vida es un entramado de experiencias que nos transforman. El dolor no es solo una carga, sino también un maestro. Así como el fuego forja el acero, nuestras pruebas nos moldean y fortalecen. Job, en su angustia, comenzó a ver la belleza en la lucha, entendiendo que incluso los momentos de quiebre pueden ser el preludio de una restauración milagrosa. Es aquí donde la historia nos lanza un desafío: ¿podemos encontrar el significado en nuestras propias pruebas? Mientras Job reflexionaba sobre su situación, se dio cuenta de que la compasión y la empatía eran componentes cruciales de su camino. No estaba solo en su sufrimiento, otros lo rodeaban, enfrentando sus propias batallas. Esta revelación le permitió conectar con aquellos que también buscaban respuestas. La idea de que nuestra lucha no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean, es fundamental. Job se convirtió en un símbolo de unidad en el sufrimiento, mostrando que la verdadera fortaleza radica en compartir nuestras cargas. A medida que las nubes de su sufrimiento comenzaban a despejarse, Job empezó a ver destellos de esperanza. La fe que había sostenido durante su tormenta se convirtió en su luz guía. Imagina el momento en que, tras una larga noche de tormentas, el sol comienza a asomar en el horizonte. Este momento de claridad se tradujo en una nueva perspectiva sobre la vida. En su corazón, Job comprendió que el sufrimiento era solo un capítulo, no la historia completa. ¿Qué pasaría si tú también pudieras adoptar esta perspectiva ante tus propios desafíos? Los amigos de Job, aunque bien intencionados, a menudo ofrecían consejos que no resonaban con su alma. En su búsqueda de verdad, Job aprendió a discernir entre el ruido y la sabiduría genuina. A veces, las voces que creemos que nos guiarán son las que más confusión generan. Este descubrimiento fue liberador para él, permitiéndole enfocar su energía en su relación con el divino. Aquí es donde podemos encontrar un paralelismo en nuestras vidas, la importancia de rodearnos de aquellos que realmente comprenden y apoyan nuestro viaje. Oñar sobre nuestras propias amistades. ¿Quiénes son las voces que escuchas en momentos de dificultad? A menudo, es en el silencio de nuestra soledad donde hallamos respuestas profundas. Job se sumergió en la introspección, descubriendo que, en su vulnerabilidad, había una fortaleza inquebrantable. Este proceso de autoexploración es esencial para todos nosotros. En nuestras noches más oscuras, podemos encontrar la chispa de luz que nos empuja hacia adelante. En este contexto de autorreflexión, el diálogo con Dios se convirtió en un refugio para Job. Cada palabra pronunciada en la oración llevaba consigo la carga de su angustia, pero también la esperanza de su restauración. Imagínate la profundidad de esa conexión, un alma buscando respuestas en un mundo que parecía indiferente. Job no se conformó con respuestas fáciles, él quería entender el porqué de su sufrimiento, y esa búsqueda sincera lo llevó a un camino de revelaciones asombrosas.
Al buscar esa verdad, Job comenzó a comprender que su historia tenía un propósito más grande. El sufrimiento a menudo puede sentirse aislante, pero Job descubrió que su dolor era parte de una narrativa universal. Así como las estrellas brillan en la oscuridad, su experiencia resonaba en la vida de otros. Esta realización es un faro de esperanza. La adversidad puede servir como un lazo que une a la humanidad en una búsqueda común de significado. ¿No es inspirador pensar que nuestras luchas pueden impactar a otros de manera tan significativa? A medida que su comprensión se profundizaba, Job empezó a ver el valor de la gratitud. Esta nueva perspectiva no significa ignorar el dolor, sino reconocer que hay lecciones en cada experiencia. La gratitud puede florecer incluso en medio del sufrimiento, transformando la manera en que percibimos nuestras circunstancias. Al cultivar esta mentalidad, Job se encontró rodeado de una nueva energía, capaz de cambiar su realidad. Este cambio de enfoque puede ser un poderoso recordatorio para ti, querido oyente, de que la forma en que miras tu vida puede alterar su curso. La fe de Job fue probada, pero nunca quebrantada. En su viaje, aprendió a aceptar que no todo estaba bajo su control. Esta aceptación es liberadora, nos permite soltar el peso de la preocupación y la ansiedad. Al confiar en un plan mayor, encontramos la paz en medio de la tormenta. La vida es un baile entre el control y la entrega, y Job se convirtió en un maestro de esta danza. Imagínate cómo cambiaría tu vida si pudieras aplicar este principio en tus momentos más difíciles. Finalmente, la historia de Job culmina en una notable restauración. Todo lo que había perdido le fue devuelto, multiplicado. Pero más allá de lo material, lo que realmente ganó fue una profunda sabiduría. En este viaje, Job había aprendido a confiar plenamente en el divino, reconociendo que su vida era un regalo precioso. Esta sabiduría, el verdadero tesoro, es lo que realmente perdura. Así como Job, tú también puedes encontrar un camino hacia la restauración, un camino que va más allá de lo superficial y toca lo profundo de tu ser.